Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de cálculo de variaciones y control óptimo. Estábamos en programación dinámica estocástica. Entonces vimos en el vídeo anterior, vimos un ejercicio en donde a través de las ecuaciones de Bellman habíamos calculado u de 1, u de 2, x de 0, x1, x2, x3 y habíamos calculado también el valor óptimo. El valor óptimo. Bien, recordamos en el vídeo anterior que teníamos lo siguiente, eh, que habíamos calculado, lo tenemos aquí, habíamos calculado todos estos valores de U0, U1, U0, U1, X1, X2, X3. Entonces, eh, teníamos que u de 0 nos salía menos 4 quintos, un valor fijo, u de 2 nos salía menos 1, pero u de 1 dependía de x1, pero x1 dependía a su vez del valor anterior de x0, de u de 0 y de la variable aleatoria. De tal forma que u de 1 va a depender de la variable aleatoria v realizada en k igual a 0. X de 2 pasa lo mismo y entonces va a depender de v de la realización de la variable aleatoria en 0 más la variable aleatoria en k igual a 1. Y x de 3 igualmente va a depender de v de 0, v1 y v2. Estas no las conocemos hasta que no sepamos la realización de v0, v1 y v2. Entonces, ante una realización, v0 puede valer un valor entre 0 y 1 porque era una normal 0,1, v1 lo mismo y v2 otra cantidad, distintas cantidades. Bien, pues entonces, una vez que tenemos eso, si lo introducimos en el funcional, si lo introducimos en el funcional con esa realización, con una única realización en nuestro funcional, que sería que teníamos que era si la esperanza, porque ya tenemos una realización, lo que vamos a obtener es un valor de nuestra función objetivo, de nuestro funcional. Pero no necesariamente para una realización va a ser 2,9, evidentemente. Este 2,9 es la media correspondiente de muchas realizaciones. De muchas realizaciones. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es en una hoja de cálculo, eh, poner los valores de U0, de U1, de U2, de V0, de V1 en función de estas variables aleatorias que son normales 0, 1 según nos dice en el enunciado. Y vamos a hacer pues 1500 mundos posibles, o 2000, o 3000, o 1000, y de esas realizaciones tendremos un valor del funcional objetivo y podremos calcular la media y la media nos dará 2,9. Por tanto, si nos vamos a una hoja de cálculo, nos vamos a la hoja de cálculo correspondiente. Aquí, por ejemplo, tenemos V0. V0 es una variable aleatoria de media 0 y desviación típica 1, o varianza 1 en este caso. Entonces, en Excel se pone distribución normal inversa. Entonces, el segundo, tiene tres parámetros que hay que introducir. El primero luego lo vemos, 0 va a ser la media, 1 va a ser la desviación típica, desviación estándar, y el primero es la probabilidad. Entonces, lo que nos dice aquí es que con una probabilidad de x, si ponemos aquí una probabilidad de 0 a 1 va la probabilidad. Entonces, si ponemos una probabilidad de 0,5, pues nos saldrá en una media de media 0, desviación típica 1, nos saldrá la mitad de la distribución. Nos saldrá un valor de x igual más o menos a 0. Si ponemos aquí 0,98,
nos va a dar una distribución normal inversa, el x correspondiente, un valor mayor que 0. Y si ponemos aquí un valor menor que 1 de probabilidad, menor que 1, no, menor que 0,5, 0,1, pues nos va a dar un valor de x correspondiente, menor que 0. Bien, lo vamos a ver, vamos a explicarlo aquí para que nos enteremos bien. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. A ver. Si tenemos una distribución normal 0,1, lo que nos hace si tenemos una distribución normal 0,1, lo que nos hace el Excel, esta es una distribución normal 0,1, ponemos los ejes, vamos a poner la función de densidad. Entonces, si es una normal 0,1, la media es 0, y la desviación típica, desviación estándar, es 1, o la varianza, que es el cuadrado, en este caso es lo mismo. Entonces, la distribución de una normal, es así: 0,1, hace esto, la función de densidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es que para el valor 0, esta es la media, entonces es simétrica. Entonces lo que tenemos es que el área, por ejemplo, para este entorno de valores de x, la probabilidad de encontrar de que esto puede ser menos 0,2 y menos 0,3, por ejemplo, la probabilidad de encontrar un valor entre menos 0,3 y 0,2 es este área. Bien, pues la probabilidad se ve por el área correspondiente, de la curva, entre intervalos de x. Entonces, lo que nos dice el Excel es que si esta es una normal 0,1, tenemos que poner normal, la función normal inversa, no sé qué. Entonces tenemos aquí que poner la probabilidad. Entonces, si ponemos aquí una probabilidad de 0,5, nosotros sabemos que este área vale 0,5 y este otro área vale 0,5. Entonces lo que nos dice es, si ponemos la probabilidad y ponemos que sea una 0,1, el valor que nos va a dar aquí va a ser 0. Si ponemos una distribución normal inversa y ponemos 0,75, pues 0,75 será, esto vale 0,5 y esto vale 0,5, todo esto vale 0,5, 0,75, pues no sé, estará por aquí. Entonces, el área hacia la izquierda es 0,75 de una normal 0,1, aquí nos dará un valor de, no lo sé, de 1 o de 0,9 o de lo que sea. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos hacer una realización de una normal, queremos tener valores de una normal, entonces lo que tenemos que poner aquí es un aleatorio entre 0 y 1 para que en cada casilla nos dé un valor de la normal, todos estos valores de x, con una frecuencia determinada. Estos te los dará con una frecuencia muy baja, estos te los dará con una frecuencia muy baja, y los que están en torno a 0 con una frecuencia muy alta. Entonces lo que hay que poner es normal inversa de un aleatorio, que va aleatorio, es una uniforme que va entre 0 y 1, 0 y 1. Si esto lo ponemos en una casilla y en todas las casillas hacia abajo, o bien en una casilla y damos F9, 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 este aleatorio va a cambiar y nos va a dar la normal correspondiente de media 0 y desviación estándar 1, que es lo que buscamos. Realizaciones para cada K de V de 0, de V de 1 y de V de 2. Entonces, si vamos a
si vamos al Excel, entonces lo que tenemos es, aquí está el Excel, es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos distribución normal inversa de aleatorio, que es una distribución uniforme con la misma probabilidad de 0 y 1 entre 0 y 1. Entonces aquí nos va a dar el valor de la normal, un valor de una normal 0, 1. Si vamos pulsando F9, bien, pues dando F9 va cambiando los valores y podemos poner V1 como otra distribución normal, V2 como la misma otra distribución normal, y U0 habíamos visto en el ejercicio anterior que era menos 4 quintos fijo, U1 era menos 3 quintos más la mitad de la variable aleatoria 0, U2 nos salía menos 1, X0 es 1, X1 depende de V0, X2 depende de V0 más V1 y X3 depende de V0 más V1 más V3 más V2. Entonces, con estos valores de esta realización podemos calcular el valor del funcional con esta realización. Bien, pues en este mundo tenemos 4,47, es decir, que estamos por encima del valor esperado que habíamos calculado que era 2,90. Bien, pues para que la media, podemos simular, por ejemplo, 1500 realizaciones, y entonces veremos que la media de los resultados nos va a coincidir con el valor teórico que hemos obtenido, que es 2,90, es lo que se denomina el análisis de Monte Carlo. Entonces damos aquí, entonces copiamos y vamos hasta la casilla 1500, la fila 1500, y copiamos pegado especial fórmulas. Y entonces pues nos da, ¿veis? Ya nos da 2,85. 2,85. Si cambiamos alguna casilla, otra casilla, ya va cambiando el valor o dándole F9. Entonces aquí tenemos 2,92, por ejemplo, y podríamos acercarnos incluso más dándole F9, F9 hasta que encontráramos un valor de 2,90, 2,74, ahí justamente 2,90. Entonces ahora podemos hacer una estadística descriptiva de estos valores, de los valores del funcional para cada una de las realizaciones. Entonces 2,90 que era lo que habíamos calculado teóricamente. Normalmente no va a dar 2,90 exactamente como está dando aquí. Pero bueno, va a estar en torno a eso. Entonces podemos hacer una estadística descriptiva. Entonces vamos en datos y en análisis de datos. Bien, datos, análisis de datos y vemos que hay estadística descriptiva. Le damos a aceptar estadística descriptiva y nos da el rango de entrada, que va a ser desde M3 a M1500, que es lo que está aquí marcado. Y entonces el rango de salida, le ponemos el rango de salida, pues un rango de salida, por ejemplo, o 2, por ejemplo. Entonces le damos el rango de salida y luego le decimos resumen estadística, késimo mayor y késimo menor, el valor mayor y el valor menor. Entonces le damos a aceptar. Entonces aquí está calculando, ya ha cambiado la media, esa que teníamos exacta, 2,93, porque en el momento que pulsamos F9 o hacemos alguna operación o tecleamos en alguna celda, cambia toda la distribución. Entonces aquí tenemos el asunto, aquí tenemos el resumen estadístico de los posibles valores funcionales para cada una de las realizaciones posibles. Entonces tenemos que la media va a ser 2,9066 y vamos a tener una desviación estándar de 3,99, casi 4. Si calculáramos la desviación estándar como la red cuadrada de la varianza teóricamente en el problema, nos daría sobre este entorno, sobre 4. Y tenemos el valor mayor y el valor menor.
Entonces, eh, entonces podemos poner aquí descriptiva, descriptiva y cambiamos aquí los formatos, formato de celda, número, ponemos 4 decimales, por ejemplo, 4 decimales. Entonces, aquí tenemos la distribución, los estadísticos correspondientes. Tenemos media, que es 2,90. Tenemos la mediana correspondiente, tenemos la desviación estándar, la varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar, etcétera. Entonces podemos hacer un histograma de esta distribución, que es la distribución de los valores del funcional. Entonces, eh, para hacer un histograma podemos ir a datos, en análisis de datos, decimos histograma, aceptar. Rango de entrada le damos el rango correspondiente de valores, que es desde M3 a M1500, y entonces le tenemos que dar ahora el rango de clases. Entonces vamos a cancelar, entonces vamos a dar el rango de clases. Las clases son, el rango de clases es los intervalos en los que vamos a dividir la variable para que nos halle la frecuencia correspondiente en cada una de las barras del histograma. Entonces, si aquí tenemos que el valor menor es menos 5,18, pues ponemos menos 5,30, por ejemplo. Y entonces aquí, a partir de aquí, por ejemplo, le podemos dar intervalos de unitarios. El anterior más 1 y así hasta 30,84, que vamos a poner hasta 31. Hasta 31 nos hemos pasado, entonces hasta 31 o 31,7, da igual. Entonces este va a ser el rango. Este va a ser el rango. Entonces, pues le decimos datos, no, datos no, sí, datos, análisis de datos, histograma, rango de entrada que sería de M3 a M1500, esto que está aquí, el rango de clases pinchamos y entonces aquí ponemos este rango, desde menos 5,3 hasta 31,7. Y entonces aquí el rango de salida, pues lo podemos poner aquí en Q21, por ejemplo. Q21, damos Enter y entonces le decimos que nos dé el porcentaje acumulado, que cree el gráfico, por ejemplo, y le damos a aceptar. Y ahora tarda como unos 30 segundos en crearnos el histograma con otros estadísticos con los estadísticos correspondientes, también en una tabla numérica. Entonces lo vemos. Tarda un pelín, dependiendo de aquí tenemos 1500, depende del número de valores y del rango. Y del rango correspondiente, si es muy detallado o no es muy detallado, si hay muchos o hay pocos. Entonces está calculando y, como digo, va a dibujar un histograma de barras con los valores correspondientes en la tabla. Esta es la tabla. Lo que nos dice es que entre 4,3 y 5,3 hay 7, entre menos 3,3 hay 20, etc. Entonces el 2,7, no, 4,3 va de 1 en 1. Sí, va de 1 en 1 y aquí en 2,7 está en torno al 2,9, que está a 198, que es más o menos el máximo. Entonces aquí tenemos el histograma, lo vamos a ampliar un poco, vamos a poner estándar, formato, opciones de serie, opciones de marcador, le decimos que ningún tipo de marcador, y el color de la línea el automático, y el estilo de la línea pues que sea más fino, unos 2, por ejemplo, o 2,25.
Entonces esta sería la línea y aquí vamos a ponerlo, es dar formatos al eje, vamos a poner no, esto en, vamos a ponerlo más pequeño, vamos a quitar la leyenda y ya está, más o menos. Entonces tenemos, a ver, esto lo vamos a poner más pequeño también. Lo ponemos a 7, así queda más pequeño. Entonces aquí sería, como vemos, es el histograma de la distribución que obtenemos a través de los resultados que hemos visto para cada una de las variables para formar la distribución de el histograma correspondiente del funcional. Entonces, bueno, pues ya veis, pues podemos tener, si lo que se trata es de minimizar el funcional, que pueden ser costes, pues claro, la media va a ser de 2,9, en torno a 2,9. Entonces, podemos tener mala suerte y en un mundo posible podríamos tener un coste superior. Estamos minimizando, entonces podríamos tener un coste superior, pero podríamos tener un coste inferior, muy inferior. Podríamos tener hasta un coste negativo, o podríamos tener un coste de 1,09 que es menor que 2,9, o de 0,19 en otra realización, en otro mundo, en otro mundo, claro, dependiendo de las realizaciones de la variable aleatoria. Bien, pues esto es lo que hemos visto. Es interesante, claro, porque se dan clases de control óptimo, de cálculo de variaciones, de programación dinámica, y cuando entramos en la parte estocástica, pues no nos acordamos de esto. Entonces es conveniente recordarlo. Aquí lo que hemos hecho ha sido una realización práctica en función de las variables aleatorias del funcional. Esto es lo que se llama un análisis de Monte Carlo. Lo hemos hecho entre comillas, a lo bruto, claro, porque inicialmente hemos podido calcular la media, pero va a haber problemas en donde no vamos a poder calcular la media. Entonces el análisis de Monte Carlo lo que te hace es generar resultados, generar realizaciones, y entonces sobre eso tenemos la media, la mediana, la moda, todos los valores de estadística descriptiva, y vamos a saber si nos interesa o no nos interesa poder hacer el máximo o el mínimo de esa función, o si es realizable o no es realizable. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar sobre este asunto como un complemento del problema de programación dinámica que hemos visto en el caso anterior. Si os ha gustado el vídeo, podéis dar un like. Si tenéis alguna pega, podéis hacérmelo saber a través del canal, y como siempre os digo, podéis suscribiros a este, que siempre será vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.